اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhi ajma'in. Continuando con esto de las cualidades del ser, o las cualidades esenciales que pertenecen a la esencia de Dios. Después de haber argumentado acerca del Qudra o el poder de Dios, que dijimos en aquel momento, mucha gente confunde a veces, y en la teología existe esa confusión de que si Dios es todopoderoso significa eso, que en realidad Dios debería poder hacerlo todo, hasta lo que es imposible racionalmente hablando, que eso dijimos es un error, y estuvimos explicando hasta que también hablamos del hadith del Imam Ali alayhi salam, cuando le fue preguntado acerca de que si Dios puede crear, puede hacer que la vida, por ejemplo, o el universo entre en un huevo sin que el huevo sea grande ni el universo se achique, que bueno, ya conocen la respuesta que había dado el Imam Ali alayhi salam en aquel momento. Una de estas cualidades que se presenta siempre también después del Qudra o del poder de Dios es el conocimiento de Dios. Una de las cuestiones que generalmente uno dice, Dios es sapientísimo, Dios todo lo sabe. Cuando hablamos de conocimiento, uno de los argumentos es justamente que como existe conocimiento en la criatura, en las criaturas o en la creación, entonces deberá de existir conocimiento en el ser de Dios, que es la causa y el origen y la fuente y el motivo de esta creación. Entonces, cuando vemos una cualidad de perfección como lo es el conocimiento en las criaturas, especialmente en el ser humano, cuando el ser humano se transforma en sabio, cuando el ser humano conoce, percibe muchas realidades, es obvio que ese conocimiento tiene un origen, tiene una causa, y esa causa es Dios. Por lo tanto, podemos adjudicar el conocimiento al ser de Dios como la causa de todo lo que se conoce en el universo. Ahora, lo interesante del ser de Dios que dijimos, cuando nosotros adjudicamos un conocimiento, obviamente ese tipo de actividad o ese tipo de cualidad no está relacionado o relacionada a la debilidad como existe en nuestro caso, como se da en nuestro caso, por ejemplo. Por ejemplo, yo para tener conocimiento tengo que esforzarme, tengo que leer, tengo que aprender, tengo que ir a una universidad, tengo que egresar, tengo que estar constantemente, digamos, en contacto con la ciencia, y eso me hace a mí una persona con conocimiento. En cuanto a Dios, obviamente el proceso no es ese. Dios no aprende, Dios no tiene que leer, Dios no tiene que, digamos, desarrollar su conocimiento desde la ignorancia, por ejemplo. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es que justamente nosotros somos ignorantes, y como ignorantes necesitamos la búsqueda de conocimiento para llenar ese vacío. Dios no es así. Dios, cuando hablamos de Dios, es que todo, digamos, todo es conocimiento, todo es sabiduría, es sapientísimo. Su esencia es saber, o sea, Él mismo es conocimiento. Por eso, una de las cuestiones que dicen sobre las cualidades esenciales es que la esencia es conocimiento. No es que la esencia es algo y el conocimiento es otra cosa, y ese conocimiento, digamos, se establece o se incorpora a la esencia. No es así. Así como nosotros, por ejemplo, somos seres humanos, y eso nos pertenece esencialmente, digamos, es parte de nuestra realidad, es nuestra realidad. Dios es sabio Él, o sea, su esencia es sabiduría. Él es el conocimiento, es la fuente de conocimiento. Entonces, estas cualidades tenemos que entender que en Dios son diferentes, no son iguales que en el ser humano. Por ejemplo, el conocimiento en el ser humano se puede olvidar, en Dios no es así. Muchas cosas de nuestra información o de nuestros datos se nos escapa, en Dios no es así. El conocimiento, por ejemplo, en el ser humano necesita de práctica constante y repetición para permanecer, en Dios no es así. El conocimiento en el ser humano, por ejemplo, necesita de ponerse en la acción para transformarse en un hábito. En Dios no es así. Uno conoce, por ejemplo, lo único que puede percibir, o a través de la razón o a través de los sentidos, lo que no percibió nunca uno, no puede conocerlo. Aunque sea percibirlo con la imaginación. El conocimiento en Dios no es así. Todos los procesos que se dan en el ser humano, por ejemplo, estos intermediarios como lo es, por ejemplo, la vista, para conocer los colores, para conocer los cuerpos. Dios no necesita de eso. Entonces, tenemos que entender que cuando hacemos la comparación, no estamos haciendo la comparación del proceso.
Estamos comparando únicamente que la presencia del conocimiento en la criatura requiere de la presencia del conocimiento en Dios. Ese es un poco el secreto de esta cuestión de adjudicar a Dios lo que es adjudicable o lo que, digamos, existe en las criaturas. Entonces, el tema del conocimiento de Dios, por ejemplo, una de las cualidades que el mismo Corán habla, que Dios es basir, Dios ve, lo ve todo. Es samia, Dios escucha. ¿Qué significa? ¿Que Dios tiene ojos, por ejemplo, tiene oídos? Obviamente no es así. Muchos dicen que samia y basir en realidad son parte del conocimiento de Dios. O sea, Dios tiene conocimiento sobre las cosas que se pueden ver. Dios tiene conocimiento sobre las cosas que se pueden escuchar. El conocimiento de Dios es tan amplio que Dios conoce lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, los sentidos para conocer, lo conoce desde el conocimiento. O sea, ya eso está presente en Dios, ya eso es parte de lo conocido por Dios, sin necesidad de este intermediario de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, por ejemplo. Entonces, lo que Dios conoce, obviamente, al tener un conocimiento absoluto de la realidad, se le puede decir, bueno, Dios escucha, o sea, conoce las voces, conoce los ruidos. Dios ve, no es que tiene ojos o ve a través de la vista. No, Dios conoce, tiene conocimiento sobre aquello que se puede ver. Una segunda cualidad del conocimiento de Dios es que Dios no necesita de que algo exista en el mundo exterior para poder conocerlo. Dios, como es la causa de todo lo que existe, Dios conoce hasta antes de la existencia. O sea, Dios no necesita, por ejemplo, crear para conocer, como conocimiento. Ahora después, bueno, vemos cómo se desarrolla ese conocimiento de que obviamente tiene que existir algo para que Dios lo conozca, porque si no Dios estaría conociendo lo inexistente. Eso es una etapa, digamos, superior, quizás en algún otro momento lo podamos ver. Es obvio que Dios tiene que conocer algo que existe, pero esa existencia es una existencia exterior, como algo que ahora yo veo, este lápiz, por ejemplo, existe de esta forma, entonces yo lo percibo y lo conozco. No, Dios no hace falta tener un contacto directo. Hasta, aunque no esté, Dios puede conocerlo. Eso, bueno, es un tema que obviamente necesita de un estudio más profundo, que en las próximas clases, seguramente en otros cursos, cuando hablemos ya del tema del conocimiento de Dios desde una visión un poco más profunda, ahí puede ser que lo toquemos. A lo que veo es que todo este fenómeno de conocimiento que se da en el proceso de conocimiento humano, el proceso epistemológico que le llaman sobre el conocimiento humano, no se da en Dios. Por eso el conocimiento de Dios es limitado. Dice justamente el Corán, Laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Dice, la misma ley que utilizamos antes para decir que Dios no es cuerpo, que nada se le compara, dice Dios, nada se le compara a Él, no es igual a nada, no es igualable a nadie, y Él es el que escucha y el que ve. Ahora, ¿cómo escucha y cómo ve? Dijimos, Dios no necesita de la vista, no necesita del oído. O dice, por ejemplo, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Dice, Dios conoce lo que está detrás, lo que está escondido, digamos, fuera de la vista, más allá de la vista, y lo que esconden los corazones o los pechos. Es decir, que Dios conoce tanto lo que se exterioriza como lo interior. Walhamdulillahi rabbil alamin.